En este video les voy a contar sobre los deciles, que es una medida que forma parte de las medidas de posición. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga. El nombre técnico de la medida que vamos a conocer es deciles. ¿Cómo se simboliza esta medida? Con una D mayúscula y un subíndice que hace referencia a qué decil corresponde. ¿Cuál es el concepto teórico de esta medida? ¿Cuál es su definición? Bien, los deciles son 9 datos de la distribución que previamente tiene que estar ordenada. Estos 9 datos, estos 9 deciles, están ubicados en una posición estratégica cada uno de ellos que permiten dividir al conjunto de datos en 10 partes iguales. Cada una de esas partes contiene el 10% de los datos. Entonces, como son 9 datos ubicados estratégicamente, vamos a tener 9 deciles, el decil 1, el decil 2, el decil 3, hasta el decil 9. Cada uno de estos datos, que son deciles, cada uno de estos deciles dividen a la distribución en 2 partes. Depende del decil con el cual trabajemos, vamos a ver que estas 2 partes no van a ser iguales, entonces hay que tener en cuenta la cantidad de datos que deja hacia un lado y hacia el otro del decil. ¿Para qué tipo de variable se pueden identificar los deciles? Para todas aquellas que permitan ordenar los valores. Es por eso que los deciles vamos a poder utilizar en variables numéricas y en variables categóricas ordinales. ¿Cómo hacemos para identificar estos datos, a estos 9 datos? Es decir, ¿cómo hacemos para determinar los deciles? Lo que tenemos que hacer es seguir básicamente el mismo procedimiento que se utilizan en todas las medidas de posición, como en los cuartiles, por ejemplo. Es decir, primer paso, ordenar los datos. Segundo paso, ubicar la posición en donde estaría el decil que queremos encontrar. Tercer paso, ubicar el dato que está en esa posición. Para la interpretación avanzaremos con un ejemplo. ¿Qué es el decil 1, por ejemplo? El decil 1 es un dato de la distribución, pero no cualquier dato, ¿sí? Recuerden que primero hay que ordenar los datos. Bien, este dato va a dividir en 2 partes a la distribución, partes que no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque hacia un lado va a quedar el 10% de los datos que son iguales o menores al decil 1 y hacia el otro lado va a quedar el 90% de los datos iguales o mayores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros ordenamos los datos, supongamos que tenemos ordenados los datos sobre esta recta, ¿sí? Que en realidad acá lo que tendríamos que pensar que tenemos es un polígono. Que empieza desde el valor mínimo, ¿sí? Acá tendríamos el valor mínimo, aquí tendríamos el valor máximo, sería un polígono. ¿Sí? Tenemos un polígono, lo hice simétrico, traté de hacerlo simétrico, bien. Y aquí tenemos al decil 1, que es un dato que está ubicado aquí en esta posición, ¿sí? Este decil 1, este dato que está acá, divide la distribución en 2 partes. 2 partes que no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque hacia un lado queda el 10% de los datos que son iguales a este decil o menores, y hacia el otro lado, bien, queda el 90% de los datos restantes que van a ser iguales o mayores al decil 1. ¿Cómo hacemos para ubicar un decil entonces en una distribución de datos estadísticos de una variable? Recuerden que estamos haciendo análisis univariado. Bien, los pasos a seguir ya les van a resultar conocidos porque lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. En segundo lugar, hay que ubicar la posición del decil que queremos encontrar, y aquí hay una
fórmula genérica, digamos, para ubicar esa posición. ¿Por qué digo que es genérica? Porque lo que hay que hacer es poner el número del decil, puede ser, acá puede ir 1 si es el decil 1, 2 si es el decil 2, 8 si queremos encontrar la ubicación de decil 8, lo multiplicamos por el tamaño de la muestra y claramente lo dividimos por 10 porque es la medida que estamos trabajando, decil que divide en 10 partes iguales al conjunto de datos. Una vez entonces que ubicamos esa posición, lo que vamos a ir a hacer es buscar el dato que está en la posición del decil en cuestión. Veamos esto con un ejemplo. Vamos a determinar el decil 1, ¿sí? El decil 1 trabajando con los datos desde una matriz, ¿sí? En esta matriz la unidad de análisis es cada ingresante de una carrera universitaria. Tenemos 36 ingresantes. A cada uno de ellos se les preguntó la cantidad de hijos. O sea que aquí la variable es cantidad de hijos, que es una variable numérica discreta. Bien, vamos a determinar el decil 1 para la variable entonces cantidad de hijos. Primer paso, ordenar. ¿Por qué tengo que ordenar? Porque en la matriz los datos de la variable no están ordenados, ¿sí? En la matriz se van cargando a medida que van apareciendo, que van cayendo las encuestas. Bien, vamos a ordenar. Bien, ahí tenemos ordenado, ¿sí? La variable cantidad de hijos de menor a mayor. Primer paso. Bien, segundo, hay que determinar, ubicar, ¿sí? La posición en donde estaría el decil 1. Recuerden que para eso teníamos que hacer el decil que nos interesa, que en este caso es 1, por la cantidad de casos observados, es decir, en este caso el tamaño de la muestra, que son 36. Voy a poner primero la fórmula, después lo hago. Dividido 10, porque estamos queriendo determinar deciles. Bien, entonces, como en este caso nuestro decil es el decil 1, equivaldría a ser 1 por 36, que es el tamaño de nuestra muestra. ¿Sí? 1 por 36 es 36 dividido 10. Bien. 3,6 no es el decil 1, sino que es la posición en donde estaría el dato que se corresponde con el decil 1. Lo vamos a redondear, ¿sí? Aquí estaría el dato 1, 2, 3, 4. Coincide. 0 es nuestro decil. El decil 1 es igual a 0 hijos. ¿Cómo interpreto eso? Bien, voy a decir que el 10% de los ingresantes a la carrera universitaria no tienen hijos. ¿Sí? Escribir el 10% de los ingresantes a la carrera universitaria no tienen hijos. Bien. Ahora, como el decil 1, en este caso es un dato, que es el que estoy señalando aquí, este dato divide la distribución en dos partes, ¿sí? Dos partes que no son iguales. Hacia un lado del decil 1 queda el 10% de los datos que son iguales o menores, por eso dijimos acá que el 10% lo interpretamos de esa manera. Ahora, hacia el otro lado queda el 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que el usuario elige qué quiere comunicar o cómo lo quiere comunicar, porque también podríamos haber interpretado el 90%
de los ingresantes universitarios con más cantidad de hijos. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque hacia el extremo superior es donde están los ingresantes universitarios que más hijos tienen, ¿sí? El 90% de los ingresantes universitarios con más cantidad de hijos o con más hijos comentaron tener 0 hijos o más, ¿sí? O comentaron tener, manifestaron tener 0 hijos o más, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que estaríamos leyendo es el 90% restante, ¿sí? Todo esto estaríamos leyendo, ¿sí? También podríamos decir el 90% de los ingresantes universitarios con más hijos el 90% de los ingresantes universitarios con más hijos comentaron tener entre 0 y 4 hijos. Sería otra manera de interpretar el decil 1. ¿Sí? Entonces, esto queda a criterio del investigador, del usuario de la estadística, qué lado quiere leer, comunicar o interpretar. Bien, pero ¿cómo determinamos los deciles cuando estamos trabajando con una tabla? ¿Sí? Ya no tenemos la matriz, no tenemos los datos individuales, sino que tenemos los datos estadísticos resumidos en una tabla. En este caso, en una tabla de distribución en intervalos de clase. Aquí nuestra unidad de análisis es un estudiante de universidad privada. La variable que se observó es la variable ingreso, que es una variable numérica continua. Entonces, supongamos que lo que se quiere conocer en esta situación es el 20% de los estudiantes que provienen de hogares más carenciados en términos económicos y el 20% de los estudiantes que provienen de hogares más ricos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Desde qué ingreso se considera? Entonces, en ese sentido tendríamos que determinar el decil 2, el 20% de los estudiantes que provienen de hogares más pobres, y el decil 8, porque el decil 8 me da la información sobre el 20% de los estudiantes que provienen de hogares más ricos. Bien, ¿cómo determino entonces el decil 2? Primer paso, ordenar los datos. En una tabla estadística, los valores de la variable ya están ordenados, o sea que eso no es necesario hacerlo. Bien, segundo paso, hay que ubicar la posición en donde estaría el decil 2. Y para eso, recuerden que teníamos que hacer el número del decil que nos interesa por el tamaño de la muestra dividido 10. ¿Sí? En nuestro caso, vamos a hacer 2, que es el decil que queremos determinar, por el total, que es 54, ¿bien? Dividido 10. Y eso nos da 10,8, lo que quiere decir que nuestro decil 2, la posición del decil 2 va a ser aproximadamente 11. ¿Sí? Entonces, la posición del decil 2, redondeamos, va a ser aproximadamente en la posición 11. Bien. Último paso, tengo que ubicar el dato que está en esa posición. ¿Cómo lo ubico? Acumulando las frecuencias, ¿sí? Acumulando las frecuencias absolutas. Bien, hasta aquí, ¿sí? Sabemos que hay 2 estudiantes que viven en un hogar en donde el ingreso va de 5.000 a menos de 7.500. Aquí no estaría contenida la posición 11. Si a 2 le sumo 3, voy a tener 5 estudiantes. 5 estudiantes que viven en hogares donde el ingreso no supera los 10.000. Si a 5 le sumo 3, voy a tener 8 estudiantes que viven en hogares cuyo ingreso no superan los 12.500 pesos. ¿Sí? Hasta aquí, hasta el estudiante número 8, no se encuentra la posición 11. Si a 8 yo le sumo 5, voy a tener 3 estudiantes. Y aquí estaría contenido entonces la posición 11.
¿Qué quiere decir que aquí estaría contenido? Que en este intervalo de ingresos se ubicaría el decil 2. Bien, fíjense que lo que hemos determinado aquí es el intervalo en donde se ubicaría el decil 2, que va de 12.500 a menos de 15.000. Si quisiéramos estimar el valor del decil 2, tendríamos que aplicar una fórmula de interpolación que está descrita en el libro, en el texto que estamos siguiendo como recomendado. Una manera mucho más fácil y sencilla es promediar ese intervalo, ¿sí? Voy a promediar el intervalo. ¿Sí? Voy a promediar el intervalo y entonces voy a asumir que el decil 2 es aproximadamente 13.750. Estoy haciendo una estimación, digamos, del decil 2. ¿Cómo interpreto esto? Bien, voy a decir que el 20% de los estudiantes de universidades privadas, voy a arreglar el formato antes de seguir, el 20% de los estudiantes de universidades privadas provienen de hogares donde el ingreso no supera donde el ingreso es de 13.750 pesos o menos. ¿Por qué digo o menos? Porque recuerden que contiene a todo esto, ¿sí? Bien, y ahí tengo interpretado, lo podría decir también de otra manera y estar interpretando exactamente, ¿sí? El 20% de los estudiantes de universidades privadas provienen de hogares donde el ingreso como máximo es de 13.750 pesos. Lo podría interpretar también de esa manera. A ver si puedo. Bien. Tenemos el decil 2. Vamos por el decil 8. Avanzamos. Vamos a determinar la posición del decil 8. O sea que tenemos que hacer 8, que es el decil que nos interesa, por 54, que es el total de casos, dividido 10. La posición es 43. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo, en este caso, es a 13, a 13 le vamos a sumar 5 y vamos a tener 18. ¿Sí? A 18 le vamos a sumar 9 y vamos a tener 27. Recuerden que esto quiere decir que hay 27 estudiantes que provienen de un hogar en donde el ingreso no supera los 22.500 pesos. A 27 le vamos a sumar 17 y vamos a tener 44, lo que quiere decir que en este intervalo estaría contenido el decil 8. El decil 8. Perfecto. Entonces, vamos a estimar de manera sencilla, sin utilizar la fórmula de interpolación, simplemente promediando este intervalo en donde se ubicaría el decil 8. 23.750 sería aproximadamente nuestro decil 8. ¿Cómo interpretamos esto? Miren lo que voy a hacer. Voy a agrandar para que se pueda ver. Y voy a decir, el 20% de los estudiantes de universidades privadas que provienen de hogares con mayor ingreso, el ingreso se ubica en pesos.
23.750 pesos o más. Porque estoy leyendo lo que queda por encima, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo sigo hablando de un 20%, pero en este caso el 20% más rico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El 20% de los estudiantes de universidades privadas que provienen de hogares con mayor ingreso, el ingreso se ubica en 23.750 pesos o más. Este es el decil 8, fíjense que también lo podríamos haber leído en el sentido contrario y decir el 80%, ¿sí? El 80% de los estudiantes de universidades privadas que provienen de hogares con menor ingreso, el ingreso se ubica en 23.750 pesos o menos. Entonces, lo importante aquí es, más allá de poder determinar el decil, es poder tomar la decisión de qué parte quiero leer, comunicar o informar. Entonces, para finalizar, en este video les conté el concepto de deciles, para qué tipo de variable tiene sentido determinar los deciles, cómo se los determina, o sea, cómo ubicamos estos datos que están ubicados en posiciones estratégicas, ya sea en una matriz de datos o en una tabla estadística, y lo fundamental y que nos sirve como usuarios de la estadística es cómo interpretar, cómo comunicar esta medida.